comenzamos un nuevo trimestre. El tercer trimestre, julio a septiembre del 2023. Y el folleto que nos llega para el estudio durante este trimestre se llama simplemente Efesios. Se refiere al estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Comenzamos un nuevo trimestre en el cual estudiaremos intensivamente la carta de Pablo a los Efesios. El autor del folleto es John McVeigh, rector y profesor de religión de la Universidad de Walla Walla en College Place, Washington, Estados Unidos, desde el año 2006. El estudio de la epístola a los Efesios se presenta como una serie de consejos y advertencias para vivir en tiempos difíciles para los cristianos, con lo cual encontramos un punto de contacto con nuestra sociedad actual, materialista, incrédula, atea y cientificista, amante de los placeres. Nos recuerda que el cristianismo presenta un nuevo patrón del comportamiento humano en contraposición con un mundo que ha rechazado su palabra y su plan de salvación. Para ello vamos a estudiar en primer lugar quién es el autor de esta carta o epístola. Pablo, autor de la epístola a los Efesios. En sus viajes misioneros por el Asia Menor y Grecia, el apóstol Pablo entró en contacto con la ciudad de Éfeso. Fue su primera visita durante su segundo viaje misionero junto con Bernabé y Juan Marcos. Allí solo tuvo una breve visita inicial viniendo desde Atenas por mar, acompañado con el matrimonio de Aquila y Priscila, a quienes dejó en Éfeso, encargados del evangelismo, mientras él se dirigía a la sinagoga de los judíos de Éfeso, a los cuales les predica, pues tenía urgencia para llegar a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. El segundo contacto con Éfeso se da desde el año 53 al 56, es decir, durante 3 años. Esto sucede en su tercer viaje misionero, ya hemos dicho la fecha, del año 53 al 56, Hechos 20:31. Por 3 meses predicó en la sinagoga de los judíos. Hechos 19:8 nos informa, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo con los judíos durante 2 años en la escuela de Tirano y un período no especificado después del alboroto de Demetrio en el anfiteatro, y finalmente un encuentro con los ancianos de Éfeso en Mileto, para despedirse y encomendarles el cuidado de la iglesia. En el año 62 después de Cristo tenemos el último contacto de Pablo con la iglesia de Éfeso, pero es un contacto epistolar, o sea, les envía la carta a los efesios desde la cárcel de Roma, en su primer encarcelamiento, donde también escribió las cartas a Filemón y a Colosenses, por lo cual son llamadas epístolas de la prisión, y las envió por mano de su secretario Tíquico para ser leídas en Éfeso y después en las otras iglesias de la provincia romana de Asia. La escribió en tiempos y circunstancias especiales. En primer lugar, el sanguinario Nerón era el emperador. En segundo, abundaban en Roma, sobre todo, el libertinaje, la vida fastuosa y los asesinatos. Y tercero, tuvo lugar en las islas británicas
el levantamiento de Boadicea, donde más de 70.000 romanos habían perecido junto con muchos miles de rebeldes. Eran ciertamente tiempos difíciles para el cristianismo. Veamos ahora el segundo punto donde vamos a estudiar con respecto a Éfeso. Éfeso compartía con Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto el honor de ser una de las ciudades más grandes y más importantes del mundo oriental en el Imperio Romano. Actualmente se halla en ruinas y en su vecindad se halla el pueblo turco de Seljuk, a unos 75 kilómetros de Izmir, la antigua Esmirna. Sin lugar a dudas, el mayor honor para Éfeso era el Artemision, o templo dedicado a la diosa Artemisa, llamada Diana por los romanos. Ahora es solo una profunda depresión que en ciertas épocas del año está llena de agua. El Servicio de Antigüedades ha colocado allí un cartel para hacerles saber a los turistas que allí estuvo el gran templo de Diana. El templo estaba construido sobre una plataforma a la que se subía por una escalinata circular de unos 10 peldaños. Tenía 110 metros de largo y 55 metros de ancho y cubría 4 veces la superficie del famoso Partenón de Atenas. Tenía 17 columnas de 20 metros de alto y unos 2 metros de diámetro. La famosa estatua de Artemisa, diosa de la caza y de la fertilidad, estaba en el santuario interior del templo. Aparentemente estaba hecha de madera de olivo negra cubierta parcialmente de oro, mientras otros autores dicen que había descendido del cielo, por lo cual algunos eruditos deducen que fue construida con la piedra negra de un aerolito. Cualquiera que haya sido el material, la estatua era un símbolo de la fertilidad, por cuya razón su cuerpo estaba cubierto con muchos pechos. La fama del Artemision se debió a muchos factores. Primero, sus dimensiones y la belleza de su arquitectura. Segundo, las numerosas estatuas y otras obras de arte de los más famosos artistas del mundo griego. Estaban en el Artemision y aumentaron su fama. Muchos reyes y personas ricas donaron obras de arte para este templo. En el predio del templo se celebraban numerosos festines relacionados con el culto de Diana, donde se comía y bebía con desenfreno y se practicaba la más crasa inmoralidad. La más espectacular de esas festividades duraba varios días durante el mes de Artemisio, que vendría a ser marzo-abril, y era dedicado a Artemisa. Venían entonces muchos visitantes a la ciudad y probablemente fue en esa ocasión o cerca de ella cuando se produjo el gran tumulto contra Pablo. También el templo era conocido por conceder el derecho de asilo a los fugitivos políticos, privilegio sumamente estimado en la antigüedad. Además, uno de los bancos más ricos y más hábilmente administrado de la época pertenecía a los sacerdotes de este templo. Por ello, grandes sumas de dinero se depositaban en sus bóvedas. Éfeso era llamada la guardiana del templo, de la gran Artemisa, título del cual los efesios estaban muy orgullosos. A corta distancia del Artemision comenzaba la ciudad. Basándose en los datos disponibles, se ha estimado que Éfeso tenía en el siglo II a.C. una población de 225.000 habitantes. Tenía un puerto natural y era un importante centro comercial. No debía su importancia al río Caistro, en cuya margen izquierda se levantaba la ciudad,
sino a su ventajosa posición geográfica entre dos importantísimos ríos del Asia Menor, el Meandro al sur y el Hermos al norte, que regaban una rica región agrícola. Otras ruinas importantes de Éfeso son las del Gran Teatro o Anfiteatro, muy bien conservado, quizá el más grande del Asia Menor. Tenía capacidad para 24.500 espectadores sentados. El semicírculo de las gradas tenía cerca de 200 metros de diámetro. Aquí se celebraban reuniones políticas y fue el escenario del tumulto contra el apóstol Pablo, vívidamente descrito en Hechos 19, 23 al 41. Al pie del teatro comienza la Arcadiana, que era una calle de 11 metros de ancho, la principal vía de unión entre el centro de la ciudad y el antiguo puerto al oeste. Su blanco pavimento de mármol brillaba a la luz del sol y era iluminado de noche con lámparas colgadas de sus columnas. La obstrucción del puerto con los sedimentos que no pudieron evitarse a pesar de diligentes esfuerzos fue una de las razones de la decadencia de Éfeso como ciudad mercantil y su abandono final. Bueno, ahora vamos al tercer punto, un acontecimiento extraño en Éfeso. Esto está en Hechos 19, 13 al 20. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, 11 al 16. La predicación de Pablo en Éfeso por 3 años tuvo mucho éxito, y la comunidad cristiana en Éfeso, que eran judíos y griegos, crecía mucho y llegó a ser muy conocida. Además, Dios hacía milagros extraordinarios de tal naturaleza que iba más allá de todo lo que se había visto allí, que aún los paños y delantales que Pablo usaba en su trabajo para enjugar el sudor y para protegerse, los usaban para colocarlas sobre los enfermos y se producían curaciones extraordinarias. No hay sino 2 condiciones indispensables en todo lugar para que se produzcan actos sobrenaturales de curación divina, que son el poder de Dios, que nunca ha declinado, y la fe del individuo. En la ciudad de Éfeso, donde se hacía gala de exorcismos y encantos o encantamientos ante los ojos del pueblo, Dios hizo estas curaciones milagrosas para que quedaran como demostraciones especiales del poder de la fe en el Dios verdadero. Los judíos exorcistas ambulantes o itinerantes estaban tratando de beneficiarse usando los nombres de Pablo y Jesús. Estos judíos se jactaban de curar enfermedades mediante magia y ensalmos. Josefo, el historiador judío, escribiendo acerca del supuesto arte de Salomón contra los demonios,
esto no es bíblico, y del uso de exorcismos añade: esta clase de curación es de gran poder entre nosotros hasta este día. Esto está en el libro Antigüedades de Josefo, en el tomo 8, 2.5. En la literatura tradicional judía se atribuía grandes resultados a la pronunciación del indecible nombre de la deidad. Los hijos de Sebas intentaron usar el nombre de Jesús con el mismo propósito. Pensaron que había un poder mágico en solo mencionar el nombre. Para ellos era un nombre mágico. ¿Con cuánta razón Jesús, durante su ministerio, respondió a los judíos que le acusaban de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, y les dijo lo siguiente: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Lucas 11:19, haciendo ver que aún en su época ya era importante esta actividad de exorcismos a través de palabras mágicas que ellos consideraban poderosas, como era el nombre oculto o que impronunciable de Dios, como ellos así lo consideraban. El demonio contestó: a Jesús conozco, es decir, reconozco su autoridad, y estoy familiarizado con Pablo, conozco sus milagros, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, el demonio tenía temor al nombre de Jesús cuando lo pronunciaba un hombre como Pablo, que era su apóstol, sincero, enteramente entregado a él, pero no se sintió atemorizado por estos fingidores, los hijos de Seba. Los impostores huyeron espantados ante la furia demoníaca del hombre. Este hecho tan llamativo llegó a ser conocido por todos en Éfeso y como consecuencia fue magnificado el nombre del Señor Jesucristo, y los habitantes de Éfeso los respetaron como nunca antes a Jesús y a Pablo, su representante. Muchos de los creyentes aún en Éfeso practicaban actos de ocultismo después de ser bautizados en el cristianismo. Comprendieron entonces, frente a esta situación, que debían enfrentar al juez supremo, y sus conciencias fueron fuertemente sacudidas. Confesaron sus pecados y fueron amparados por el generoso perdón y la intercesión de Cristo. Muchos que habían practicado las artes mágicas y las supersticiones, que en Éfeso eran casi una especialidad, ya que había muchos magos y astrólogos que se ocupaban de un activo comercio en encantamientos, libros de adivinación y reglas para interpretar los sueños. Los llamados hechizos de Éfeso o escritos efesios, en griego Efesia Grámata, eran tiritas de pergamino guardadas en bolsas de seda sobre las cuales estaban escritas palabras antiguas o de oscuro significado. Sin duda representan una reliquia del antiguo culto frigio a la naturaleza, o sea que adoraba las fuerzas de la naturaleza, y que era anterior a la diosa griega Artemisa en la zona del Asia Menor. Los libros que los efesios trajeron voluntariamente para ser quemados probablemente se referían a la recolección de las tirillas en las que estaban escritas los ensalmos y encantamientos, los escritos efesios,
y los libros publicados como tratados de estas artes ocultas. Se afirmaba que algunos de estos libros eran muy antiguos. Probablemente también trajeron talismanes o amuletos. Los que habían creído comprendieron claramente que el poder del cristianismo era superior a la magia, que solo eran vanas pretensiones. Hubo una quemazón continua por algunas horas, o bien varias y repetidas incineraciones, lo cual llamó mucho la atención de la gente, sobre todo por el precio exorbitante de tales libros y fórmulas mágicas. Pablo calcula que el costo de todo lo quemado era 50.000 piezas de plata o dracmas griegas, o sea, 190 kilogramos de plata. Esto equivalía a 50.000 días de trabajo de un obrero. Por tanto, vemos que los efesios necesitaban instrucciones sobre cómo hacer frente a la continua y poderosa influencias de los idólatras y de los magos y a los ataques de los siniestros poderes cósmicos. Intelectuales actuales, contemporáneos y expertos en bibliotecas y ciencias de la información han llegado a la conclusión de que la quema de libros constituye la destrucción del patrimonio cultural humano, por lo cual la humanidad debería rechazar la quema de libros y preservar la cultura y el conocimiento humano. La quema de libros, mayormente judíos, por parte de los nazis en 1933, o la destrucción de libros de tendencia capitalista por parte de la Guardia Roja de Mao Zedong en 1966, se utilizan como ejemplos clásicos de quema de libros con el propósito político de controlar el acceso de la población a la información e imponer una nueva cultura, ideología, interpretación histórica y cosmovisión. La historia de los insurgentes que quemaron miles de manuscritos africanos antiguos en la ciudad de Tombuctú en el año 2013 se utiliza como ejemplo de quema indiscriminada de libros religiosos extremistas. Pastores cristianos de varias confesiones fueron condenados como fanáticos o intolerantes cuando realizaron servicios de quema de libros de brujería. Ahora, ante esto, ¿cómo podemos entender la quema de libros descrita en Hechos 19:19? En primer lugar, esta quema de libros fue un acto voluntario de quienes se habían convertido del paganismo al cristianismo y antes habían practicado la magia. Segundo, no destruyeron las bibliotecas ni las propiedades de otras personas, sino que quemaron sus propios libros de brujería que habían usado para practicar sus religiones paganas. Tercero, por este acto público proclamaban públicamente que al haber recibido el llamado de Jesucristo a unirse a su reino, se estaban apartando de su pasado de idólatra y mágico. 250 años después de la quema de libros de Éfeso, el emperador Diocleciano ordenó a todos los cristianos que llevaran sus libros sagrados para quemarlos si querían evitar que los quemaran a ellos. Algunos cristianos obedecieron esta orden, pero otros prefirieron ser quemados ellos antes que traicionar o renunciar a la palabra de Dios. En conclusión, primero, la quema de libros de Hechos 19 fue una proclamación voluntaria y gozosa
de liberación de las acechanzas del pecado y de Satanás. Segundo, la quema de libros de Diocleciano fue una persecución política e ideológica violenta y opresora del cristianismo para aniquilar al pueblo de Dios e imponer la religión pagana. Dios llama a su pueblo a rechazar categóricamente cualquier rastro de idolatría y brujería en sus hogares y propiedades, y proclamar que la idolatría es destructiva, que conduce a la muerte espiritual y a la muerte física también. En el año 2005 se agregó a las 27 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día una doctrina más, la número 28, llamada Crecer en Cristo, en la cual se habla del triunfo sobre los poderes del mal de los creyentes mediante el poder de Jesucristo y el Espíritu Santo. La introducción de esta creencia número 28 dice así: Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal por su muerte en la cruz, quien subyugó los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó su poder y aseguró su destrucción definitiva. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos y nos permite andar con Él en paz, gozo y en la certeza de su amor. Ya no vivimos en la oscuridad, el temor a los poderes malignos, la ignorancia ni la falta de sentido de nuestra antigua manera de vivir. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 147. El cuarto punto es un motín en el anfiteatro. Esto está considerado en Hechos 19, desde el 21 hasta el capítulo 20, versículo 1. La predicación de Pablo durante unos 3 años, los milagros de sanación y la expulsión de demonios que acompañaban su ministerio, el episodio de los exorcistas judíos atacados por los malos espíritus, la guerra de libros de magia y la quema de los libros de magia, en Éfeso se incorporaron muchas personas a la iglesia cristiana a causa de estos acontecimientos. Se había producido una destrucción espectacular de los instrumentos del mal. Esto atrajo la atención de toda la ciudad. En 1 Corintios 15:32, Pablo escribe que como hombre batallé en Éfeso contra fieras, con lo cual parece referirse a fieras, a los adversarios con los cuales debía luchar, como los gladiadores luchaban en el circo contra las fieras. Pero también agrega en 1 Corintios 16:9 que se le había abierto una puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio. Sin embargo, de pronto surgió una gran oposición dirigida por Demetrio el platero. Una oposición tal generalmente puede ser considerada como la evidencia de que Satanás está alarmado, pues ve en peligro su dominio sobre las almas de los hombres y es una indicación cierta de que está actuando el Espíritu de Dios. Demetrio parecía ser el jefe de los plateros, los cuales se dedicaban a hacer representaciones en plata en forma de pequeños templecillos del santuario interior donde estaba la estatua de la diosa Diana, en el templo de Diana.
que podían colocarse en casa o usarse como amuleto. La adoración de Artemisa, un culto originalmente asiático, se había centrado desde tiempos antiguos en la ciudad de Éfeso. Cuando los griegos fundaron colonias en el Asia Menor, encontraron allí establecida esta forma de religión y le dieron a la divinidad asiática el nombre de la diosa griega Artemisa. En su magnífico templo, considerado una de las 7 maravillas del mundo, trabajaban sacerdotes, sacerdotisas y acólitos. Una clase de sacerdotes llamados teologoi tenían la misión de interpretar los misterios del culto a la diosa Diana. De todas partes del mundo llegaban peregrinos para rendir culto y compraban recuerdos hechos de plata, bronce, mármol o arcilla que representaban a Diana en su santuario. El primer golpe efectivo que la idolatría a Diana recibió en Éfeso durante siglos fue el que le asestó Pablo cuando predicó en esa ciudad. Al extenderse el cristianismo, el culto de Artemisa declinó y sus altares quedaron casi abandonados. Por lo tanto, los artífices de Éfeso vieron peligrar su productivo negocio y, dirigidos por Demetrio, comenzaron este gran tumulto. La religión a menudo amenaza intereses económicos arraigados. Me estoy refiriendo a la religión, el cristianismo verdadero. Y esta amenaza a intereses económicos arraigados es lo que a veces puede conducir a la persecución. Esta era uno de los inconvenientes más serios que enfrentaba el cristianismo en un mundo pagano e idólatra, donde los sacrificios y las fiestas rituales creaban un mercado para una industria que de otra manera no hubiera existido. Demetrio, en un discurso muy ardiente, culpó a Pablo de predicar el Evangelio y apartar a mucha gente de la adoración de los ídolos, diciendo que no eran dioses los que se hacían con las manos. Y esto no solo había sucedido en Éfeso, sino en toda Asia, lo cual era cierto, pues había iglesias en Colosas, Laodicea, Hierápolis, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Por lo cual dijo: peligra nuestro negocio y nuestra ganancia, sino que el templo de la diosa Diana, o sea, no tan solo esto, sino que el templo de la diosa Diana y su culto están en peligro de desaparecer. La gran diosa estaba a punto de ser despojada de su grandeza, según el discurso de Demetrio. Este discurso logró inflamar la ira, despertando primero el interés de la audiencia y después su orgullo y su superstición, y llegaron así a gritar en forma continua: «Grande es Diana de los Efesios», como si fuera una consigna para reunirse. Gritaban cada vez más a medida que crecía su excitación y su enajenación de la mente arrastrada por una psicosis colectiva. Recordemos que esta reunión se llevó a cabo en el anfiteatro de Éfeso, donde cabían 24.500 personas sentadas, sin contar las que habrían estado seguramente de pie. El alboroto que comenzó en el anfiteatro de Éfeso se extendió a todos los habitantes. Como consecuencia de esto, buscaron a Pablo, pero al no encontrarlo, tomaron a Gayo y a Aristarco, que eran conversos macedonios, compañeros de Pablo en sus labores misioneras y en sus viajes. Pablo quería salir para presentarse, porque no soportaba que sus compañeros sufrieran solos, pero los hermanos de la iglesia le impidieron salir por su vida, que temían que lo mataran. Las autoridades de Asia, llamadas asiarcas, tenían a su cargo presidir las festividades religiosas y los juegos
públicos y el culto al emperador. Estos fueron informados del alboroto. Todo esto sucedió muy poco después de la Pascua judía, en la primavera, cuando en Éfeso se esperaba el gran festival en honor a Artemisa, por lo que los asiarcas estaban ya en Éfeso. La turba que se había reunido en el anfiteatro no era una asamblea legal o gubernamental, sino más bien una multitud mezclada, una turba que no razonaba y seguía ciegamente a sus caudillos, y la mayoría no sabía con seguridad por qué estaban allí gritando. El alboroto era de origen netamente pagano y fue empujado al frente de todos estos Alejandro, que posiblemente es el calderero de 2 de Timoteo 4:14, que Pablo dice que lo perjudicó mucho en otra epístola, para que hablara en defensa de los judíos que vivían en Éfeso, que no eran cristianos, quienes también se negaban a adorar a Artemisa y temían que el motín se transformara en una matanza de judíos. El objetivo de Alejandro era hacer que los paganos no relacionaran a los judíos de Éfeso con Pablo y los suyos. Pero la multitud, reconociendo sus rasgos judíos y su vestimenta, se irritaron aún más porque se acusaba a los judíos de comerciar con bienes robados a los templos y gritaban aún más: «Grande es Diana de los Efesios». Y durante 2 horas repitieron ese clamor. La ira que el discurso de Demetrio había producido contra el judío Pablo estaba ahora a punto de volcarse contra todos los judíos de Éfeso. Entonces el escribano de Éfeso, el que custodiaba los archivos de la ciudad y tenía una gran influencia, ciudadano de Éfeso, entró a mediar con un lenguaje de meditada prudencia. Trató a Pablo con evidente respeto. No era fanático ni tampoco quería convertirse en perseguidor. No se opuso a la multitud, sino que procuró apaciguarla demostrando afecto por su religión. Les dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?» Hechos 19:34. Este nombre o esta caracterización de la imagen de la diosa venida de Júpiter se daba a menudo a imágenes antiguas, como la de Palas Atenea en Atenas y la de Palladio de los troyanos. En el caso de Diana se refería más literalmente a un aerolito que fue usado para tallar la antigua escultura. Su discurso tenía el tono de una declaración oficial, concerniente a un culto establecido en Éfeso y en toda el Asia Menor muy antiguamente. Además, les aconsejó tranquilizarse, pues nada bueno podía resultar de un alboroto tan violento sin razón alguna y detener cautivas a 2 personas que no habían cometido ningún delito y que no eran sacrílegos, es decir, robadores de templo, saqueadores de templos. El fabuloso templo de Éfeso tenía una cámara grande de tesoros y cualquier cosa que se colocaba allí quedaba bajo la tutela de la diosa y era propiedad del templo, por lo cual robar algo de eso era considerado un sacrilegio. En realidad, Pablo y sus compañeros habían sido muy prudentes en su predicación con respecto al culto especial de Éfeso de la diosa Artemisa o Diana. Solo
habían presentado el gran principio de que los dioses hechos con manos no eran dioses, como dice Hechos 19:26, y habían dejado que esta declaración hiciera su obra. El escribano concluyó diciendo que si alguien, Demetrio u otros, tenían acusaciones específicas, que las presentaran por la vía legal establecida, presentando una declaración formal del cargo que tenían los acusados, o bien se podía resolver en una legítima asamblea, con lo cual dio a entender que la que estaba él dirigiendo en ese momento no lo era, y además corrían el serio riesgo de ser acusados por Roma de una conducta sediciosa o conspirativa, con lo cual se reducirían los privilegios de la ciudad. Y esto tuvo el efecto inmediato de serenar a todos los que estaban allí reunidos al punto de dispersarse tranquilamente. El cuarto punto que vamos a ver, y ya el final, es la temática y objetivos de la carta a los Efesios. ¿Qué tenía en mente Pablo al escribir la carta a los Efesios? Primero, que Éfeso es un lugar complicado para ser cristiano. Se trata de una cultura sofisticada, urbana y completamente pagana. Y la iglesia cristiana de Éfeso es una comunidad transnacional, multilingüe, multinacional y transcultural. Efesios habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado cristiano. Sin duda alguna es una epístola para seguir a Jesús en tiempos difíciles. Segundo, Pablo tiene en cuenta que los efesios se sienten tentados al desánimo al saber que Pablo, su apóstol y maestro, está preso en Roma. Además, por las continuas persecuciones a los cristianos y las tentaciones poderosas del paganismo. Por ello, Pablo les recuerda que al aceptar a Cristo como su Salvador y formar parte de su iglesia, no olviden que se convirtieron en el cuerpo de Cristo, en los materiales de construcción de un templo viviente, en la esposa de Cristo y en un ejército bien pertrechado, por lo cual no deben desanimarse, sino sentirse seguros de la protección continua de Cristo sobre ellos. Tercero, además les recuerda que aunque el mundo está totalmente dividido y camina en la oscuridad de la idolatría y en pos de las riquezas, Dios tiene un gran plan, un plan magnífico de reunir todas esas partes dispersas en Cristo, y en ese plan los creyentes tienen un papel estratégico que cumplir. Seguimos viviendo en un mundo resquebrajado que debe ser restaurado a la unidad en Cristo. Esto implica la unidad de la persona, de la familia, de la iglesia y de la raza humana. La restauración de la unidad individual en la vida de cada creyente asegura la unidad del universo de Dios. Este es el gran tema de la epístola. Y finalmente, Efesios es una carta colmada de Cristo. La unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. En todas partes se alaban las actuaciones de Dios en Cristo, el acceso a los recursos espirituales en Cristo. La frase en Cristo se repite más de 30 veces en esta epístola y en todas partes se exalta a Jesús. La epístola nos insta a razonar y a persuadir.
Pablo razonó, habló y persuadió a los judíos en sus sinagogas. Más tarde se mudó a una escuela local, la escuela de Tirano, y siguió persuadiendo tanto a judíos como a griegos del camino de la salvación. ¿Cómo podríamos transformar la iglesia actual, cada iglesia local, en una escuela evangélica para persuadir a la comunidad? ¿Cómo puede la iglesia local transformarse en un espacio público donde se pueda razonar con la comunidad acerca del Evangelio? Esta epístola nos desafía a transformar la iglesia en un ministerio que aborde estos aspectos de la vida humana en su comunidad.